Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendiga. Saluda al hermano que tenga al lado y dígale bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Nos alegramos de que estén todos aquí. Felicidades a las madres dominicanas solamente. Ya las otras de los otros países las felicitamos ya. Les amamos a todas esas madres dominicanas hermosas que el Señor nos regaló en nuestra iglesia. Y le damos gracias a Dios por su vida y que puedan tener un buen día hoy también, como las demás madres tuvieron en su día también. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos, Dios. Ay, el privilegio de tocar cada una de tus palabras. El privilegio de poner tu Biblia, Dios. No merecemos estar parados aquí, ni yo, ni ningún pastor, ni ningún púlpito del mundo en este momento, Señor. Solo por tu gracia y por tu misericordia, Dios, por tu llamado, por la obra de tu Espíritu Santo, nos atrevemos a pararnos aquí, nos atrevemos a hablar, a abrir tu palabra y a decir esto es lo que enseña tu palabra, esto es lo que tú dices, Señor. Lo hacemos con un temor terrible, Señor. Lo hacemos, Dios mío, sabiendo que somos pecadores, pero también sabiendo que nuestro conocimiento, Señor, es limitado, Señor. Que a medida que más aprendemos de ti, nos damos cuenta, Dios, que tenemos que aprender más todavía, Señor. Porque tu conocimiento es infinito, Señor. Tus misterios, Señor. Las cosas, Dios mío, Señor, que nos quedan por aprender, Dios. Gracias porque a pesar de todo eso, Señor, podemos abrir tu palabra y decir así dice el Señor y podemos explicarle y exponerle al Señor con sinceridad. Ahora, Padre, te rogamos, Señor, que tú hables a tu congregación porque es tu pueblo, es tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo obre de una manera gloriosa, confrontando, Señor, todos nuestros corazones, mi Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, viva, que tu palabra real trabaje en la mente, Señor, pero toque el corazón y nos mueva a la acción, Señor. Sácanos del lugar de comodidad, sácanos del lugar de confort. Y Padre, te pido por los corazones duros, por los corazones rebeldes, Señor. A ti no hay quien se te resista, Señor. Si tú quieres, Señor, ellos también van a escuchar tu palabra y la van a querer obedecer, Señor. Obra en esos corazones duros también, Padre, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, comenzamos una serie nueva en Colosenses. Pueden ir a la carta de Colosenses, Santiago la leyó. Generalmente la vamos a estar, como siempre tratamos de hacer, de exponer de manera expositiva, consecutiva. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a tratar de respetar las divisiones. Donde viene una división de manera correcta, en ocasiones serán bastantes versículos. ¿Y qué va a pasar? Que muchas veces, no como en otras ocasiones, vamos a poder estar ahí versículo a versículo, palabra por palabra. Solo hoy que vamos a estar con los primeros dos versículos, así que tengan paciencia. Pero de ahí en adelante, porque hoy vamos a hacer una especie de introducción, vamos a aprovechar los primeros dos versículos para hacer una especie de introducción, pero de ahí en adelante vamos a estar con porciones más grandes. No vamos a poder abordar cada detalle, pero sí se va a exponer el texto con lo que el autor le quería decir a las personas de la época y con lo que el Espíritu Santo quiere iluminarnos a nosotros hoy y movernos a la acción. Solo para aclarar desde el principio, así que la vamos a terminar en un periodo breve de tiempo. En pocos meses vamos a estar terminando. Habiendo dicho esto, no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de estudiar o de leer, sobre todo, el libro del pastor Miguel Núñez, Integridad y Sabiduría. Hay un libro, yo sé que muchos de ustedes que han estado en ESER estudiando, lo tuvieron que dar en el primer semestre en el área del corazón, y se llama Integridad y Sabiduría para la Vida. En este libro, el pastor nos confronta, y si usted es un verdadero creyente y tiene el Espíritu Santo y usted lee el libro, se va a dar cuenta que de una u otra manera no estamos viviendo en todas las áreas con integridad y sabiduría. No estamos viviendo en todas las áreas como el Señor demanda de nosotros. Si usted es un verdadero creyente, sincero, que usted se para delante de Dios tal y como usted, que usted vaya en oración y abre el corazón delante del Señor y usted en sus oraciones reconoce sus pecados y usted se lee este libro, usted dirá, wow, de verdad que estoy fallándole al Señor en muchas áreas de mi vida.
Una de las cosas que dice al principio, en la introducción, es lo siguiente. Necesitamos enseñar la sabiduría de Dios de una forma que sea creíble. Necesitamos enseñar la sabiduría de Dios de una forma que sea creíble. Preguntémonos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falla a veces en nosotros, en nuestras vidas? Y él continúa. Y una de las cosas que hará que ese mensaje sea más creíble será si dicho mensaje está respaldado por personas que caminan con integridad de corazón. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las personas que están a nuestro lado no creen más en el Evangelio? Porque también puede que nos encontremos diciendo una cosa, pero estemos viviendo de otra manera, que no es la que Dios demanda en su palabra. Él continúa argumentando. Esta crisis de valores ha tenido consecuencias a diferentes niveles. Y él habla de las consecuencias a niveles de instituciones, los que han vivido en otras épocas cuando han venido estos desplomes económicos. Todo esto fue por un mal proceder, que la bolsa de valores estalla, que los bancos quiebran. Todo ha sido porque no se han hecho las cosas de una manera íntegra, no se ha sido transparente, se ha tratado de tapar, tapar y tapar. Consecuencias a nivel familiar, cuando sabemos de un adulterio, cuando nos enteramos de cosas difíciles en el matrimonio, ¿todo a qué se debe? A una falta de integridad. Y él apunta, y es con lo que quiero que nos quedemos esta mañana, a nivel de cada uno de nosotros como individuos, a nivel de cada uno de nosotros de manera personal. Yo quiero ahora que usted no piense ni en el de la derecha ni en el de la izquierda, sino que usted mire a su corazón. Usted mire a sí mismo. Y él dice a nivel de individuo, tanto en hombres como en mujeres, podemos observar una falta de integridad o una crisis moral que tiene que ver con que no tienen la fortaleza de carácter que se requiere para sostenerse en tiempos de dificultad, soportar la presión y vivir moralmente a nivel personal. Y normalmente nosotros estamos haciendo las cosas bien en un buen entorno, cuando el salario alcanza, cuando todo va bien. Pero ¿qué es lo que dice él? Lo voy a decir en cubano, Dios quiera que me entienda. Cuando uno aprieta un poquito la tuerca, ¿entienden esa frase? Cuando la vida aprieta un poco, ahí es donde de verdad se prueba nuestro carácter y se prueba en verdad quiénes somos nosotros delante del Señor. Cuando el dinero está bien, cuando todo está bien, todo está bien. Pero la integridad y la sabiduría es también para las cosas, cuando las cosas no van marchando como nosotros deseamos que marchen. Él dice que en Estados Unidos se han hecho varias encuestas y un grupo grande, escuchen lo que responde a la encuesta, 59% de un grupo de 100% de encuestados de norteamericanos responden que para tener éxito hay que hacer lo que sea necesario sin importar el costo. Una cantidad X de personas que da el 100% son encuestados y les preguntan qué hay que hacer para tener éxito en un negocio. 59% respondió lo que sea. Lo que sea que haya que hacer, eso vamos a hacer. En otra encuesta similar, el 42% respondió que hay que mentir. O sea, si tú mientes, tú vas a tener éxito en la vida. Si no dices la verdad. Cuando personas así entonces entran en un centro de trabajo y ellos mienten abajo, cuando tú le empiezas a entregar cargos y posiciones, ¿qué vamos a esperar de esas personas? Cuando sean las personas al frente de la empresa, cuando sean los gobernadores o los presidentes de una nación, ¿qué vamos a esperar de esas personas? Esto nos va a afectar, mis hermanos, en todos los ámbitos de la vida. Esto nos va a afectar en todos los ámbitos de la vida. El problema es que nosotros los creyentes también andamos caminando con falta de integridad y de sabiduría. Le hemos puesto por título a este mensaje, un llamado necesario para el creyente. Un llamado necesario para el creyente. Amados hermanos que estamos aquí, todos los que estamos aquí reunidos, Dios nos llama a vivir en integridad. Dios nos llama a vivir en integridad
descansando en Él. Todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, que sean creyentes, que tengan el Espíritu Santo en su vida, que Dios sea quien dirige su vida, todos estamos llamados a vivir en integridad, pero al mismo tiempo que lo hacemos, que sea descansando en nuestro buen Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe todo lo que acontece a nuestras vidas. Otra manera de decirlo, sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que estés atravesando, Dios quiere que te muestres íntegro en todos tus caminos. Pero Dios quiere también que descanses en el cuidado que Él tiene de ti. Vamos a ver 3 pequeños puntos hoy, de la manera más rápida que podamos. Y el primer punto de nuestro sermón es unos hermanos preocupados. Unos hermanos preocupados. Versículo 1. Y dice nuestro versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. La carta a los Colosenses es una de las cartas que se conoce como las epístolas carcelarias. ¿Qué es eso de epístolas carcelarias? El apóstol Pablo está preso y ahora desde la prisión él escribe varias cartas. Él escribe la carta a los Efesios, él escribe la carta a los Filipenses, él escribe al hermano Filemón y él escribe a la iglesia de Colosa. Esta es una de las cartas que Pablo escribe desde el año 60, entre el año 60 y el año 62 después de Cristo, y él escribe allí desde la trinchera de la prisión. ¿Qué pasa? Pablo nunca había visitado esta iglesia. Pablo no fue la persona que plantó la iglesia de Colosa. Si nosotros vamos al libro de Hechos y empezamos a revisar los viajes misioneros, nosotros damos cuenta que Pablo en su primer viaje misionero, este es Colosa, Pablo no llega a donde está Colosa. Nosotros revisamos el segundo viaje misionero y Pablo se va por encima de Colosa. Y en el tercer viaje misionero, Pablo pasa entre la Odisea y Colosa, bien cerquita, pero tampoco entra en Colosa. En ninguno de sus 3 viajes, Pablo entra en Colosa. Pablo no planta esta iglesia. ¿Cómo las personas de esta iglesia entonces conocieron el Evangelio? Porque por la gracia de Dios no hace falta una sola persona para que el Evangelio sea predicado. Lo que necesitamos es el mensaje del Evangelio y varios hombres fieles que estén dispuestos a predicar la palabra de Dios. Nosotros hacemos mucho mal a nuestra alma cuando nosotros nos creemos que una sola persona es la elegida, la ungida, la que más poder tiene. Y nosotros nos olvidamos que el poderoso o el que tiene poder no son las personas, sino que es Dios quien tiene poder y que es su mensaje el que ha de ser predicado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Hechos 19, versículos del 1 al 10. Y habíamos dicho que en ningún viaje misionero Pablo entra en Colosa, pero en el tercer viaje misionero Pablo llega a Éfesos. Y ahora Pablo está en Éfesos y cuando llega a Éfesos se encuentra un grupo de hermanos, alrededor de 12 hermanos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y él les pregunta en qué bautismo fueron bautizados. Le dijimos, no, en el bautismo de Juan. Pablo les predica el bautismo de arrepentimiento, los bautiza en el nombre de Cristo, porque quiere destacar la persona de Cristo. Sabemos que debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo enseñó. Pero Pablo está resaltando en todos estos lugares la persona de Cristo y los bautiza. Y estas personas empiezan allí a seguir a Pablo, a escuchar a Pablo. Pablo va a una sinagoga y en la sinagoga Pablo está enseñando por 3 meses a los judíos y están estos 2 hermanos con él y él está enseñando. Después de 3 meses, ¿saben qué pasó? Que muchas de esas personas no lo querían escuchar más. Empezaron a poner resistencia. Empezaron a ponerse bravos con Pablo. No es con Eri. Yo sé que más de la mitad de la iglesia está brava conmigo. Que soy un simple mortal. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y todas las personas que estaban en aquella sinagoga, la mayoría no lo querían a punto tal que se enojaron con él y maldecían el camino. El camino era que estaban maldiciendo al cristianismo. Para ellos el cristianismo ya era una herejía. Para ellos todo lo que Pablo enseñaba era una herejía. ¿Qué hizo Pablo? Por la gracia de Dios, Pablo se levantó. Estos 2 hermanos que sí se convirtieron, que sí tenían el Espíritu Santo, siguieron a Pablo. Y Pablo llegó a un lugar que se llama la escuela de Tirano.
Posiblemente en la escuela de Tirano había que pagar una renta. Y Pablo ahora estaba enseñando el día entero por 2 años consecutivos. El hermano Dani nos ha enseñado ahorita, en ocasiones el apóstol Pablo tuvo que trabajar y con ese sustento ayudabas a otros, trabajaba y enseñaba los sábados, dice el contexto. En otras ocasiones, por la gracia de Dios, aparecía el dinero, como ahora en la escuela de Tirano, rentan la escuela de Tirano y Pablo está el día entero enseñando en la escuela de Tirano. Para algunos, ¿qué sería Pablo? Un vago. Pero el resultado de la enseñanza de Pablo, ¿ustedes saben cuál fue? De estar 2 años enseñando todos los días en la escuela de Tirano, ¿saben lo que pasó? Léalo en Hechos 19. Dice que toda Asia conoció y escuchó del Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos por la Biblia que todo el mundo no se convirtió. Pero ¿qué pasó? Muchos hombres y mujeres llegaron ahí, empezaron a escuchar la enseñanza, ¿Y qué hicieron? Salieron para sus diferentes casas, para sus diferentes lugares. Imagino que los que vivían en Colosas, como es el caso que vamos ahora, Epafra, quizás estuvieron unos meses, llegaron un tiempo, otros vinieron en otro momento, pero empezaron a llegar de todas partes y empezaron a escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo tocó sus corazones porque el único medio por el que las personas se van a convertir es a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Las personas se convertían, regresaban a sus lugares y predicaban el Evangelio. ¿Y qué pasaba ahora cuando otras personas predicaban el Evangelio en otros lugares? Las personas también se convertían. Y Pablo no estaba en los otros lugares. Ver la importancia de preparar a otro y de enviar a otro, porque nosotros no vamos a poder estar en todas las partes. Una de esas personas, como le estaba diciendo, se llamaba Epafras. Se me olvidó el nombre, ahora se los digo aquí. No, capítulo 4, para volverme a acordar del nombre. Un momento, mi hermano, perdón. El hermano se llamaba Epafras. Estoy con varias cosas en la mente. Perdóneme. Y el hermano Epafras llega ahora, estamos hablando alrededor del año 53 al 55 después de Cristo, son los 2 años que Pablo está ahí. Y el hermano Epafras llega ahora aquí a Colosas, a esta iglesia que tenemos delante. Predica el Evangelio y ¿saben qué pasa? Se planta una iglesia en Colosas. Por eso esa iglesia, Pablo no la plantó, pero de alguna manera la influencia del Evangelio llega hasta esta iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya han pasado de 5 a 7 años y empieza a entrar una filosofía extraña alrededor de Colosas. Empieza a formarse doctrinas extrañas que atacaban la salud de la iglesia. ¿Qué es lo que hace Epafras? Muestra una humildad como todo predicador debería mostrar, como todo siervo del Señor, hombre o mujer, debería mostrar. ¿Y qué es lo que hace? Él podía decir, yo soy el plantador de esta iglesia. A mí Pablo no tiene nada que enseñarme. Él me enseñó un día, pero no tiene nada que enseñarme. No, ese hombre, nosotros decimos, arranca para allá. Y ese hombre coge, creo que es Luis Carlos el que dice así, arranca para allá. Y ese hombre coge y se va para Roma. Y ahora está Pablo preso, ¿en dónde? En Roma. Y ahí donde Pablo está preso en Roma, el mismo libro de Hechos 28, versículos 30 y 31, nos muestra que después de analizarlo, de verlo, dice, nosotros no tenemos nada en contra tuya, pero vas a estar preso en esta casa. Y una vez más, tienen que rentar una casa para que Pablo esté preso en la casa. La casa no era gratis, o sea, tú estás preso, pero la casa es rentada. Rentan una casa y le permitían que vinieran personas de diferentes lugares y les predicaba y estaba con ellos. Entre las personas que están un tiempo con él, ¿quién es? Epafras. Ya me acordé que se llamaba Epafras. Y Epafras está allí con Pablo. Y Epafras participa de las actividades de Pablo. Mis hermanos, cuando vamos al capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, verso 12, y miren esto, mis hermanos, Pablo es una persona que de verdad invertía en el corazón de otros hombres para que otros hombres pudieran avanzar y pudieran crecer. Y así mismo se lo dice a Timoteo y a Tito. Les animo, inviertan en otros hombres, inviertan en otros hombres. ¿Y qué dice ahora? Epafras está con él en la prisión. Él dice, os saluda Epafras, el cual es, ¿qué cosa? Uno de ustedes. Pero ¿qué cosa es Epafras? Epafras es un siervo de Cristo. Él servía a Cristo. ¿Y qué hace Epafras? Cuando tocaba el tiempo de oración con Pablo, porque si no hay manera que Pablo lo sepa,
y Pablo está orando con Epafras, y quizás hay más personas orando, y cuando le tocaba el turno a Epafras, ¿saben qué hacía Epafras? Epafras le rogaba a Dios por esa iglesia. Su corazón estaba con eso en mano. Pero ¿por qué le rogaba Epafras a Dios por esa iglesia? Porque fuera una iglesia íntegra, porque fuera una iglesia santa delante del Señor. ¿Cómo lo dice? ¿Con qué palabra? Dice que les rogaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. En otras palabras, para que nadie que estuviera afuera pudiera mirar a esos hermanos de Colosas y decir, estos hermanos andan en esto, estos hermanos andan en lo otro, estos hermanos andan en aquello otro. Él oraba por la santidad, por la integridad de estos hermanos. Ahora hay un problema. Epafras, cuando va donde está Pablo, le cuenta la situación que hay en Colosas. Pablo, esta iglesia joven, lleva 6, 7 años nada más de plantadita, y ya están saliendo herejías que se quieren colar en la iglesia, Pablo. Ahora Pablo tiene peso en los hombros. Ya el peso no lo lleva solo Epafras. Ahora el peso también, ¿quién lo tiene? Pablo. Y Pablo tiene una autoridad que le ha sido conferida por Dios. ¿Cuál es la autoridad? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora Pablo, como apóstol y como líder de las iglesias de Cristo, ahora Pablo tiene que responder, y lo hace a través de esta carta. ¿Por qué Pablo les puede escribir a ellos si Pablo no es su pastor? Porque Pablo es un apóstol y Pablo tiene un oficio designado por Dios en su época. Cuando nosotros vamos de nuevo al libro de Hechos, nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Hechos, nosotros vemos que Judas había muerto y hay que sacar otro apóstol. Tienen los 11 apóstoles y ahora está Matías y está también Justo, y echan suerte y la suerte sale sobre Matías. Ya hay 12 discípulos, 12 apóstoles, pero habían 2 requisitos que una persona tenía que tener, y Hechos 1 habla de ello, para poder ser un apóstol de Jesucristo. Y uno de los requisitos era haber visto al Señor Jesucristo, estar ahí con el Señor Jesucristo. Y ellos estuvieron, estos 2 que estuvieron durante el ministerio de Cristo. El segundo es ser llamado por Dios. O sea, Dios mismo te tenía que llamar al apostolado y tú tenías que haber estado allí en el ministerio de Cristo. Pablo cumple con estos 2 requisitos. Pablo es un apóstol de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Responde con una carta. Pero Pablo no solo enseña a sus discípulos a orar, no solo comparte oración, sino que también les enseña a escribir. ¿Y ahora con quién está Pablo? Dice nuestro texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién más? Y el hermano Timoteo. Y ahora él podía coger y escribir la carta sola, él es un apóstol. Pero le dice al hermano Timoteo, ven, acompáñame, vamos a escribir esta carta. Y el hermano Timoteo lo está acompañando y está aprendiendo en lo que él escribe la carta. Pablo es un delegado de Cristo. Pablo tiene todas las credenciales que debía tener un apóstol. Pablo es llamado por Dios mismo. Mis hermanos, el ministerio es un llamado de Dios. El ministerio es un llamado de Dios. ¿Cómo fue Pablo apóstol de Jesucristo? Dice nuestro texto, por la voluntad de Dios. Ya que hay algo interesante. La palabra voluntad en el griego aquí tiene un significado. La palabra voluntad aquí en el griego es telema, pero su contexto le da un significado específico. En la próxima predicación del domingo que viene, nosotros vamos a ver la misma palabra con otro significado. ¿Qué fue lo que cambió? El contexto de lo que se está hablando. La idea es, nosotros tenemos palabras en español que nosotros las usamos para una cosa en un contexto y lo usamos para otra cosa en el mismo contexto. Regresando a nuestro texto, cuando él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ahí voluntad significa por el designio divino. Dios determinó ¿qué cosa? Que Pablo fuera uno de sus apóstoles. Y nosotros podemos regresar al libro de los Hechos y nosotros nos encontramos allí en el libro de los Hechos cómo Cristo se le aparece a Pablo.
Ustedes saben que Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo, donde Cristo le llama y Pablo sigue y queda sin excusa porque los llamados de Dios no se pueden resistir y tiene que seguir a Pablo. Pablo ve a Cristo y Pablo recibe el llamado de Cristo. Pablo tiene los requisitos de un apóstol. Pablo cumplía con todos los requisitos de un apóstol. Pablo es llamado por Dios. Mis hermanos, la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestra capacidad. Dios puede llamar a quien Él quiera, porque dice la Biblia que el que llama, lo capacita. La voluntad de Dios no tiene que ver con conveniencia. O sea, me voy a hacer pastor porque me conviene, o no voy a ser pastor porque ahora no me conviene. La voluntad de Dios no tiene que ver con necesidad. Me voy a hacer pastor o me voy a hacer misionero porque esto me ayuda en mi necesidad. La voluntad de Dios no tiene que ver con una posición. Me voy a hacer pastor, me voy a hacer misionero para que las personas me vean. La voluntad de Dios en cuanto al llamado es irresistible. Dios nos llama para salvación y no lo podemos resistir. Dios llama a los pastores, en su momento llamó a los apóstoles para que cumplieran ese oficio y ese llamado es irresistible. Pablo no es un profesional, es un llamado lo que él tiene. Y como es un llamado lo que él tiene, él le escribe a los colosenses con toda la autoridad que puede escribir un apóstol. Y los colosenses están dispuestos a escuchar a Pablo. Quizás algunos de ustedes se pregunten, bueno, vengan acá. Y si ahora un apóstol le escribe una carta palabra de vida, ¿le debemos hacer caso? Mañana recibimos una carta de Maldonado o de Cash Luna que nos dice, envíennos todas las ofrendas y los diezmos, que necesitamos un nuevo avión. No. ¿Por qué? Porque no son apóstoles. Que una persona se haga llamar arcángel, ángel, apóstol, no significa que lo sea. No tienen los requisitos bíblicos. Al no tener los requisitos bíblicos, no tienen ninguna autoridad. Después que los apóstoles mueren, ¿quiénes son los nuevos apóstoles? Ninguno, no hay apóstoles. Dios nos regaló más apóstoles. ¿Qué regaló Dios? Pastores a su iglesia. Y a partir de ahí, y al final de las cartas, lo que vemos son pastores en las iglesias. Pastores, ¿pastoreando qué iglesia? Sus iglesias locales. ¿Dónde estaba la autoridad de cada pastor? En esta iglesia. A muchos de ustedes les gustaría tener al pastor Miguel Núñez de pastor, o al pastor Sujén Michelén, pero ellos no tienen autoridad sobre esta iglesia. Ellos son los pastores de sus iglesias. Ustedes tienen sus propios pastores, que Dios les dio tres tareas fundamentales a sus pastores, a los pastores de esta iglesia y a cada pastor en su iglesia. Le dio la tarea de alimentarlos ustedes con la palabra del Señor. Esa es la primera tarea, de llevarlos a pastos frescos, de explicarles la palabra, de abrir la palabra y decirle, así dice el Señor. Esa es la primera tarea que le dio el Señor a cada pastor en su iglesia local. La segunda tarea que dio es la tarea de supervisar. Los pastores están así, mira, mirando, observando, porque los pastores tienen que darse cuenta de qué cosa nueva se está formando, de qué nuevo problema que puede vivir la iglesia. Y los pastores tienen carga con eso. A los pastores les preocupa la salud de la iglesia. A los pastores les preocupa que la herejía entre en la iglesia. Una de las cosas que más les preocupa a los pastores es esa, mi hermano. Es que entre una herejía en la iglesia que dañe la iglesia. Los pastores están llamados a pastorear, a supervisar de los lobos, pero también están llamados a liderar y a guiar la iglesia, a ir delante de la iglesia, guiándolo, dándole visión, dirigiéndolo. Aunque somos un gobierno congregacional y tomamos decisiones, pero los que van adelante guiando espiritualmente la iglesia son los pastores. ¿Qué materiales vamos a leer? Y escuchamos consejos, escuchamos representaciones, recomendaciones, pero los pastores vamos a tener que pararnos delante del Señor. Los pastores sabemos todas las recomendaciones. Los pastores sabemos generalmente la mayoría de las cosas que están pasando cada uno de ustedes. Usted está en su problema, usted tiene su mente en su situación, pero los pastores saben todos los elementos. ¿Le pueden recomendar cosas? Sí, pero tienen que entender que a veces hay 5 hermanos recomendando 5 cosas diferentes. Al final uno tiene que tomar la decisión de liderar. Lo que quiero decir es, ya no tenemos apóstoles. Ya Miguel Núñez y Sujén Michelén no van a venir a esta iglesia, ellos no son apóstoles. Le digo ellos porque son famosos, pero pudiéramos decir otros nombres. Dios les regaló pastores a cada iglesia local. Y la iglesia hace bien en amar a sus pastores, en seguir a sus pastores y en hacerle la tarea más fácil a sus pastores. Mis hermanos,
Las redes sociales han ayudado, pero las redes sociales han hecho mucho daño. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Puente Orpi, mis abuelitos no sabían nada de redes sociales. Y yo me paraba el domingo y decía, vamos a estudiar Gálatas. Y lo que nosotros le diéramos de Gálatas es lo que ellos creían, abrazaban. Si tenían dudas, la tenían de eso mismo que les enseñamos y preguntábamos y conversábamos. Pero no es esta cosa de las redes sociales que aquel pastor dice esto y el otro pastor famoso dice lo otro y estamos lidiando con esas grandes tensiones. Mis hermanos, ninguno de esos pastores les ama a ustedes como yo y el pastor Mario les amamos. Ninguno de esos pastores llora por ustedes como yo y el pastor Mario lloramos por ustedes. Ninguno de esos pastores conoce la situación de cada uno de ustedes como nosotros la conocemos. Que somos imperfectos y no podemos estar en todas las casas a todas horas, en todo momento, sí. Pero les amamos y queremos lo mejor para ustedes. Las rodillas de nosotros se doblan por ustedes. Las rodillas de esos pastores no se doblan por ustedes. Puede que algunos sean más inteligentes que nosotros. Está bien, el Señor lo sabe, pero no son sus pastores. La palabra profética del domingo no se la dieron a ellos. Se la dan a los pastores de la iglesia local y hacen bien en prestar atención, mis hermanos. Mis hermanos, si ustedes no quieren seguir a sus pastores, si ustedes no quieren seguir el liderazgo de sus pastores, eso es sencillo. Búsquense en una iglesia de esos pastores famosos. Saquen un pasaje para República Dominicana, para California con John MacArthur. Lo digo sin ironía, lo digo con amor. Porque lo más terrible que usted puede hacer es estar domingo tras domingo resistiendo la palabra que el Señor le quiere traer a usted de parte de sus pastores a través de la Escritura. Yo no estoy diciendo que apaguen la mente. Como buenos verianos, con la mente encendida. Pastor, ¿por qué dijiste esto? Pastor, ¿qué dice el texto? Pastor, ¿qué dice eso? Pastor, vamos a ver esto. Pero déjense en pastorear, mis hermanos. Déjense en guiar. Déjense en pastorear, mis hermanos. Confíen en sus pastores, en los pastores que el Señor les regaló. Porque ¿quién es el que regala pastores a la iglesia? Dios. Como mismo Pablo era apóstol, ¿por qué? Por el designio de Dios. Los pastores que ustedes tienen, imperfectos como son, ¿saben por qué son pastores de esta iglesia? Por el designio de Dios, porque fue la voluntad de Dios que fueran los pastores que están aquí. Si Dios quisiera que todavía el pastor Daniel fuera pastor de esta iglesia, ¿quién estuviera en este púlpito este domingo? Daniel. ¿Quién hubiera tocado la guitarra y el piano ahí? Daniel. Con un pie hubiera tocado el piano, con la mano la guitarra, cantaba y se paraba a predicar. Yo no puedo hacer eso, yo malamente canto en el baño. Pero Dios le quiso regalar pastores imperfectos a ustedes. Dios está usando a Daniel en otro lugar. Dios está usando al pastor Fidi en otro lugar. Estamos los que Dios quiere que estemos, mis hermanos. Estamos los que Dios quiere que estemos. Y Dios quiere edificar su iglesia con los que están y con los que vendrán en el futuro, mis hermanos. El pastor no es un profesional, el pastor es una persona llamada por Dios. En el día de hoy no tenemos apóstoles. Dios le regala pastores a su iglesia. Hombres que están aquí deben estar pendientes a su llamado interno. Si hemos dicho que Dios llama y que es un llamado de Dios el apóstol, pero es un llamado de Dios el pastor. Hombres que están aquí, ustedes tienen que estar en comunión con Dios, en lectura de la Biblia, en oración, viniendo a los cultos y con un corazón sensible a la voz de Dios. Porque ¿qué si Dios te está llamando a que tú seas un pastor de esta iglesia? Tienes que tener tu corazón encendido en la palabra para saber si Dios te está llamando a ser uno de los pastores de esta iglesia. Miembros que están aquí deben tener los oídos, la vista bien atenta, el conocimiento espiritual para ver el llamado externo en esos hombres. Porque el llamado interno puede ser engañoso. Pero si una persona tiene el llamado interno, está convencida de que Dios la llamó, y encima de eso los demás personas están, oye, yo creo que tú vas a ser pastor. Oye, yo creo que tú eres pastor. Oye, yo creo que tú eres corazón de pastora. Mi hermano, estás en zona roja. Estás en remojo. Posiblemente el Señor te está llamando al pastorado. Posiblemente el Señor te está llamando al pastorado porque tienes el llamado interno, tienes el llamado externo. Pablo es un apóstol oficial. No está solo. Tiene un hermano joven con una carga y con la misma preocupación pastoral por la verdad. ¿Qué dice el versículo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y quién está con Pablo? El hermano Timoteo. Ahora escuchen esto. ¿Qué dice que está con Pablo? Dice el pastor Timoteo, el apóstol Timoteo, el hermano. El primer detalle es que tanto los apóstoles como los hermanos debemos preocuparnos por la iglesia local. No solo los apóstoles, no solo los pastores se preocupan por la iglesia local. Todos aquí deberíamos estar preocupados, alerta, cuidando, velando, amando, sirviendo nuestra iglesia local. Lo segundo, estamos en el año 60 al 62, que se escribió la carta. Después de eso, del año 62
al 66, Timoteo es enviado. Y ahora Timoteo está como pastor en la iglesia de Éfeso. Y ahora Timoteo, desde la iglesia de Éfeso, con la preparación que recibió de Pablo el Evangelio, ahora Timoteo tiene que supervisar las iglesias, ayudar, preparar a esas personas. Y entre todas esas personas, ¿saben qué iglesia está también? La iglesia de los Colosenses, que quedaba a 160 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Y ahora Timoteo tiene esta responsabilidad. Timoteo es un pastor joven. Y como todos los pastores jóvenes, a veces son temerosos. Los que hemos pastoreado desde 20 y pico años sabemos cómo es eso. Y tú llegas a la iglesia y las abuelitas te dicen, pero tú eres pastor. Ya tengo barba, pero me acuerdo cuando empecé a pastorear que yo no tenía ni barba. Yo me dejaba crecer el pelo así para que me vieran viejo. Ya tengo algunas canas, todavía estoy joven. Pero es duro cuando tú eres joven, te da miedo y te da temor. ¿Saben qué le dice Pablo a Timoteo? Pastorea, lidera a esa gente, predícale a esa gente, confronte a esa gente, ame a esa gente, llévale la palabra a esa gente. No te pares, Timoteo, pastorea, porque tú lo tienes que hacer por la gloria de Cristo, no por el reconocimiento de las personas. Y ahora Timoteo lleva el evangelio allí, y ahora Timoteo sirve de bendición allí en los lugares que está. Por eso le digo que Pablo es una máquina de mentoría. Pablo siempre estaba invirtiendo en la vida de otros hombres. La misma preocupación de un apóstol, la misma preocupación de un hermano. Pero hermanos, mírenme, si nosotros miramos la vida de Cristo, ¿cómo era Cristo? Cristo siempre estaba preocupado por su iglesia. Cristo siempre estaba pendiente de que no pasara nada extraño, de que no se colara nada extraño. En Mateo 7:15, Cristo le dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestiditos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué cosa es eso? Una advertencia, una preocupación por la iglesia. Pablo se preocupaba por la iglesia. Mateo 10:16, un poquito más adelante le dice, he aquí, yo envío como ovejas. Fíjate que el Señor no nos envía como leones, ni como lobos. ¿Cómo que nos envía? Como ovejas. Yo les envío como ovejas, pero escucha la advertencia, en medio de lobos. Ustedes son ovejas, pero ustedes están rodeados de lobos. ¿Y qué les dice? Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Pablo se preocupa por la iglesia de Cristo. El mismo apóstol Pablo, Jesús se preocupa por la iglesia de él, de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en Hechos 20, versículos del 28 al 29. Este viaje misionero, ya terminó el viaje misionero, está regresando, no puede llegar hasta Éfeso, para en Mileto, y ahí en un puerto de Mileto le dice que vengan los pastores de la iglesia de Éfeso. Ahora vienen los pastores, estamos hablando antes de caer preso. Vienen los pastores de la iglesia de Éfeso. Yo les pido que vayamos ahí, Hechos 20, versículos 28 y 29, porque quiero que ese texto lo veamos juntos. Hechos 20, versículos 28 y 29. Miren lo que le dice Pablo a todos los pastores de Éfeso, a los pastores de la región, a los que él le puede llegar, porque Éfeso fue una de las iglesias que plantó, era la que le quedaba cerca de Mileto. ¿Y qué consejo él les da a estos pastores? Él le dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quién es por el primero que tenían que velar los pastores? Por ellos mismos. Cuidarse ellos mismos de no entrar en herejía, porque si un pastor entra en herejía, automáticamente ¿qué pasa? La congregación va a escuchar una enseñanza llena de herejía. Por eso tenemos que escuchar a quién escogemos de pastor. Porque si un pastor entra camuflajeado, la iglesia va a sufrir. Segundo, ¿a quién tienen que cuidar? Y por el rebaño, y aquí destaca la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, os ha puesto por sobrevedores para estar allí alertas, para estar mirando, vigilando, es el término que utiliza aquí. ¿Para qué? Y ahora va a la forma verbal del pastorado, poimanó, para apacentar la iglesia del Señor. En un mismo texto está hablando de obispo, ustedes son supervisores, pero no solo supervisores, ustedes tienen que alimentar a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. Futuros pastores que están aquí, cerciórense de que el Señor les está llamando al ministerio, si no, no entren al ministerio. Pero si entran al ministerio, hay dos cosas que no pueden descuidar. Son tres, pero hay dos que estamos haciendo mención. Una es enseñar fielmente la palabra.
preocúpese, dedíquese a aprender más y aprender más a cómo interpretar correctamente la Biblia. Y la segunda, usted va a estar constantemente supervisando la iglesia y usted va a estar chocando con problemas. Usted va a estar chocando con situaciones difíciles. Pero vamos a ver, en Cristo tenemos la gracia. En Cristo tenemos la gracia. Mi hermano, matemáticamente, a medida que haya más, la Biblia no es matemática, pero matemáticamente, a medida que haya más hermanos en la iglesia, matemáticamente, ¿qué más habrá? Más lobos. Si día mañana somos 200 y Dios quiera, yo creo que aquí no hay ningún lobo. Por lo menos de aquí no se sabe. Pero supongamos que hayan 1 o 2. Cuando seamos 200 quizás hayan 4. Y si un día Dios tiene a bien que seamos 250, quizás haya 6. Yo no lo sé, mi hermano. Solo el Señor lo sabe. Debemos estar alerta. ¿Quiénes debemos estar alerta? Los pastores. Ya no tenemos apóstoles, pero ¿quiénes más? Los hermanos junto con los pastores. Todos debemos estar preocupados por la iglesia. Amado hermano, ¿cuánto te preocupa la salud de tu iglesia local? El corazón de tu iglesia local. No esto o aquello, porque miren mis hermanos, en la Biblia nosotros tenemos doctrinas primarias y medulares. Nosotros tenemos doctrinas que tienen que ver con Cristo, con la Trinidad. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, con la salvación. Eso se llama doctrinas primarias esenciales. Si esas doctrinas son atacadas, ustedes saben qué es lo que pasa. La iglesia se viene abajo, la iglesia se cae, la herejía entra. Nosotros tenemos doctrinas secundarias que tienen que ver con la eclesiología, con el funcionamiento de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben estar de acuerdo con esa doctrina. Porque si los pastores no están de acuerdo con la misma eclesiología, no van a poder trabajar juntos. Unos van a desear una cosa, unos van a desear otra. Pero los miembros pueden tener algunas cosas diferentes y la iglesia puede funcionar, porque los pastores establecen cómo va a funcionar esa eclesiología, pero no todos los miembros van a pensar igual. Les digo más, aún de la soteriología. Nosotros tenemos hermanos aquí que no estamos en la misma página 100%. Algunos hermanos de ustedes no creen completamente en la gracia de Dios como otros creen, pero no le podemos quitar la salvación. Y todos somos parte de la iglesia de Cristo que compró por su sangre. Podemos convivir de esa manera. Después de eso hay doctrinas que son terciarias o cuaternarias, mi hermano. Yo no me estoy refiriendo a eso. Cuando les digo, ¿cuánto te preocupa la salud de tu iglesia local? ¿Cuánto te preocupan las doctrinas que atacan el corazón de la iglesia? ¿Cuánto te preocupa de verdad que entren doctrinas que dañen el evangelio? Que le quiten la supremacía a Cristo, que le quiten la deidad al Espíritu Santo, que le quite la salvación a los hermanos. ¿Cuánto te preocupa eso? ¿Cuánto te carga eso? ¿Cuánto velas para corregir, animar, alentar a los hermanos que ves que se están descarriando? ¿Cuánto tú estás pendiente y tú ves a hermanos ahí que se están yendo y se están apartando y llevan un día sin congregarse y 2? Y a veces uno no se da ni cuenta. A veces cuando yo me doy cuenta que un hermano no viene, ya pasaron 3 domingos. Pero quizás usted que se siente en su banco dice, oye, pero hoy no está Francisco. Oye, pero hoy no está Maritza. Déjame llamarle. Déjame preguntarle cómo están. ¿Cuánto nos estamos preocupando por eso? ¿Qué es el llamado para ti, futuros pastores? ¿Un título o la vida misma? Si no es la última, no trates de pastorear. Si el pastorado para ti no lo es todo, no vas a poder pastorear, porque el pastoreado es irresistible. Pastorear es el trabajo, es el oficio más hermoso que hay, pero humanamente es irresistible. Si Dios no te da el aliento, si Dios no te da la fuerza, no vas a poder pastorear. Es más cómodo venir, dar una clase, estar aquí, que no tener que lidiar con todos los problemas de la iglesia. Ahora, si el Señor te llamó, el Señor te va a dar el amor, la paciencia, el perdón, para resistir esas cosas, como lo hizo con Pablo, y como lo hizo con todos sus hijos, y como lo sigue haciendo, para que tú sigas adelante, y sigas llevando la obra de Cristo. Cerciórate que tienes el llamado. Si no tienes el llamado, no pastorees. Segundo punto, una vida de integridad. Una vida de integridad. Versículo 2, primera parte. ¿Y a quién le escribe Pablo? Y él lo dice claro. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y el primer detalle que dice es que le escribe a unos hermanos que están en Colosas. Como les decía ahorita, Colosas queda a 160 kilómetros de Éfeso y queda, no me recuerdo si es como 1.600 kilómetros del río Éufrates. ¿Qué es lo que significa eso? En algún momento
había un comercio grandísimo y Colosas estaba casi en el centro. En algún momento Colosas fue una ciudad hermosa, fue una ciudad preciosa, se vendía lana, próspera, pero empezaron a crear pueblitos, como ahora está Tampa, ahora está Newport Richie, no sé, etcétera, etcétera. Todos los pueblitos que están creando, y todos esos pueblitos empezaron a crecer, y con el tiempo que pasó a ser Colosas, Ybor City pasó a ser una ciudad olvidada que se sostenía, pero ya no era el centro de su lugar, como quizás pasa en Tampa ahora. A esa iglesia despreocupada, no tan vistosa, no tan popular, aún esa iglesia Pablo la tiene en su corazón y Pablo le está escribiendo una carta. Ahora, algo interesante, las primeras epístolas de Pablo, ¿saben a quién se le escribía a Pablo? Directamente a las iglesias. Si usted va a Tesalonicense, Corintio, Gálatas, nosotros vemos cómo Pablo le escribe generalmente a la iglesia. Con el pasar del tiempo, las iglesias se fueron convirtiendo en instituciones y parece que Pablo se está percatando de eso. Y ahora en estas cartas, en estas epístolas carcelarias, ¿saben qué hace Pablo? Le escribe al individuo. Ya son tantos en la iglesia, ya la iglesia crece tanto que se pierde la esencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, mi hermano? ¿La iglesia es este edificio? No, la iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en la iglesia. Por eso nosotros siempre decimos, hagamos iglesia juntos, porque la iglesia somos nosotros. Siempre le decimos, si que Dios no lo quiera, nos vamos de aquí y nos tenemos que reunir en un lugar rentado, en un hotel, en el salón de un hotel. ¿Se pierde la iglesia? No, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros. Quizás hasta la renta no sale más barata. Se lo dejo de tarea. Volviendo al tema, no tengan temor, descansemos en el Señor. Si nos vamos debajo de una mata de mango, la iglesia somos nosotros, ahí vamos a estar nosotros. La iglesia no se pierde. Pablo está preocupado por los individuos. Y por eso Pablo utiliza estos dos calificativos. ¿Y cuáles son los calificativos que utiliza? A los santos. Y quedémonos con esa palabra, a los santos. Y todos sabemos que esa palabra santo significa apartado. A esos que el Señor ha apartado para sí, porque son santos en Cristo. Ahorita desarrollaremos esa idea. El término santo, en el caso de los griegos, eran las personas que se dedicaban a los dioses. Y los griegos dedicaban a alguien a los dioses, esas personas eran santas. En caso de Cuba, las personas santas, y puede ser en Colombia, creo que también hay bastante brujería, en Puerto Rico, son las personas, en Dominicana no sé si hay brujería también, en todas partes. Son los que se visten de blanco y se hacen santos. En el caso de la Biblia no es así. En el caso de la Biblia, ¿quiénes son los santos? Los santos en un sentido moral y espiritual. Y tiene dos características. Una es que son separados del pecado, pero no lo podemos dejar ahí. No es solo separado del pecado y meterte en una cueva y vivir en una cueva y que el pecado no te toque. Es separado del pecado, para aquí viene la otra, consagrado para Dios. Es alejarte del pecado al mismo tiempo que te consagras para Dios. Y tiene que haber una unión en eso, donde ya tú te alejas y te alejas del pecado, pero al mismo tiempo tú trabajas y trabajas para consagrarte y consagrarte más a Dios. Esa es la santidad que Pablo desea para estos hermanos. Pablo quiere que estos hermanos sean santos en esa manera. Pablo quiere que nosotros, si Pablo estuviera aquí hoy, él quisiera que nosotros lleváramos vidas íntegras, vidas de santidad. Lo primero que Pablo está haciendo, mis hermanos, es yendo al interno. ¿Quién puede ver la santidad en alguno de ustedes? Nadie. Él trabaja la integridad a manera interna. Y él le dice a los santos en Cristo. Pero los santos es a un nivel personal. Solo tú sabes si verdaderamente tú eres un santo. Y solo tú sabes si estás viviendo una vida de santidad. El apóstol Pedro diría, yo estoy 100% de acuerdo con Pablo. Yo estoy 100% de acuerdo con Pablo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El llamado de Dios es, como Él es santo, ¿qué debemos hacer nosotros? Vivir
en santidad. Vivir en una integridad interna, donde solo Dios y nosotros la vemos. Pablo está comenzando la carta y ya les está recordando su integridad interna, la integridad que nadie ve. Tú y tu laptop, tú y tu celular, tú y Facebook, tú y Instagram, tú y tu televisor, tú y tus compañeros de trabajo, tú y tus vecinos, donde nadie te ve, donde sabe qué palabrita dijiste de más, qué jocosidad utilizaste. Ay, qué linda tienes el pelo. Si no es tu esposa, qué pelo lindo, no tiene ningún pelo lindo, es un palo de escoba. Ay, pero qué lindas te quedaron las uñas, qué lindas te quedaron las uñas. Cuando llega a tu casa, díselo a tu esposa. Y como mismo se lo digo a los hombres, se lo digo a las hermanas que trabajan aquí y están casadas y están rodeadas de hombres. Ay, qué bonito te queda ese pullover. ¿Qué pullover? Vaya para la casa y dígaselo a su esposo. Dios está viendo nuestra santidad. Podemos engañar a todo el mundo, pero al Señor no lo vamos a engañar. Si creíste y te arrepentiste, Cristo te ha hecho santo posicionalmente. Solo Cristo te hace santo. En ese sentido Él le dice a los santos, y en un sentido de la palabra lo está diciendo posicionalmente, a los santos en Cristo. Todo el que ha creído en Cristo y se ha arrepentido delante de Dios, ya tú eres un santo. Pero la palabra es activa y esa palabra debe llevarnos también a vivir en la santidad de manera continua. No es solo que ya soy santo y hago lo que quiero, sino que como eres santo, debes seguir cultivando tu santidad. Debes seguir luchando por tu santidad. Tienes que mortificar tu pecado y tienes que crecer en santidad. Mi hermano, ¿cómo te va con el chisme? ¿Cómo te va con la murmuración? ¿Cómo te va con las mentiras? ¿Cómo te va con la gritería? ¿Cómo te va con el enojo? ¿Cómo te va con la avaricia? Es menos de ti y más del Señor. Eso es santidad. Menos de ti y más Cristo en tu vida. Más formándose Cristo en tu vida. Dios demanda de nosotros santidad. Pablo trata a sus oyentes como santos, pero no solo como santos, sino que también quiere que sus oyentes vivan en santidad. En el mismo sentido, da un segundo calificativo. ¿Y cuál es el segundo calificativo? Y dice, a los santos y fieles. La palabra fieles tiene que ver ahora con el llamado externo. La santidad nadie la ve, la fidelidad sí. El árbol se conoce por el fruto que da. Las personas saben si nos estamos conduciendo o no nos estamos conduciendo de una manera fiel. La palabra fieles es más visible. Ahora, esta palabra tiene una dificultad. En el griego es la palabra pistos y el diccionario Vaine la pone en un sentido pasivo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Solo hago la aclaración por lo siguiente. Fieles no se refiere como la Iglesia Católica, los santos fieles, de una manera posicional. O sea, son fieles por el nombrecito de que son fieles, sino que ahí fieles se refiere a unos que tienen que vivir en fidelidad. Ellos deben conducirse de manera fiel. Tienen que andar de manera fiel. Y la palabra fiel significa digno de confianza. Los fieles son dignos de confianza. Estos creyentes deben manifestar su condición en el mundo y en el mundo verlo como personas fieles, como creyentes fieles. Me gozaba ayer con una hermana que me contaba cómo en su trabajo las personas ven su manera de trabajar, las personas ven su manera de actuar y le tienen una confianza completa en su trabajo. ¿Por qué le tienen una confianza completa? Porque ella se ha mostrado fiel en todas las empresas que le dan en su trabajo. Todas las tareas que le dan en su trabajo, ella las hace con fidelidad. Ella las lleva cabalmente para la gloria del Señor. ¿Está eso mal? Por supuesto que no. Gloria a Dios, así deberíamos ser cada uno de nosotros en todas las empresas que Dios nos da, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la iglesia local, sirviendo en la iglesia local, en tu centro de trabajo. Nosotros como creyentes regenerados en Cristo deberíamos mostrarnos fieles en todo lo que hacemos, en las finanzas, en todas nuestras cosas, mis hermanos. El Señor Jesucristo identifica la fidelidad con estar preparado. Para el Señor Jesucristo, fidelidad significa o tiene que ver, tiene relación con estar preparado. ¿Qué es lo que quiero decir? Los fieles deben estar preparados. Que no te sorprenda. Imagínate de pronto
que Jesucristo se te para atrás cuando estás viendo Facebook. A eso me refiero. Tú tienes que estar preparado para que cuando tú estés viendo Facebook íntegra, Cristo haga así y se asome. Te pregunto, ¿estás preparado? Cristo pudiera revisar tu WhatsApp. Cristo pudiera revisar tus últimas visualizaciones de YouTube. ¿Pero por qué tú dices eso? Mateo 24, del 44 al 51. Vamos conmigo. Mateo 24, ya los últimos puntos son súper corticos, no se me asusten. Mateo 24, del 44 al 51. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, del 44 al 51? Por tanto, también vosotros estáis como preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y qué dice ahora? Míralo aquí. ¿Quién pues? La misma palabrita. El siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, a su esposa, a sus hijos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro, ahí será el rugir de dientes, mis hermanos. Dios espera de nosotros una fidelidad al punto tal de que estemos preparados. Si usted me dice que esta noche viene a visitar mi casa, ¿sabe qué va a pasar? Me voy a preparar. Le digo, niño, póntese en bien. Y recogemos las cosas y adornamos. Pero el Señor Jesucristo nos va a avisar. Y nosotros debemos vivir, como decían los reformadores, Corán Deo. Nosotros debemos vivir delante de la presencia de Dios, desnudos delante del Señor. Nosotros debemos vivir una vida que sea la misma, si hay un hermano, que si no hay un hermano, que sea la misma si Cristo está, así Cristo no está. Te la voy a poner difícil, mi hermano. Pregúntate si cada una de las cosas que estás haciendo las harías si tú fueras un discípulo de Cristo que iba al lado de él ahí esos 3 años. Evaluemos nuestra vida a ese nivel de integridad. Estoy seguro que muchos teléfonos se apagarán. Muchos televisores cogerán telaraña. Estoy seguro que muchas Biblias se abrirán. Muchos libros de los puritanos se comenzarán a leer. Muchas rodillas se doblarán. Aparecerá el tiempo para más cosas del Señor y desaparecerá el tiempo para más cosas de la carne. Está, yo no diría científicamente probado, no he escuchado ningún ejercicio, pero sí verbalmente escucho a muchas personas que las personas que se ponen a ver videitos de TikTok de estos corticos, los puede coger más de 30 minutos sin parar. Porque tienen una adicción que tú ves uno y ves el otro y espérate que es el último y cuando haces así, miraste el reloj, 45 minutos viendo TikTok. Mi hermano, tuviste devocional, pastor, yo no he tenido tiempo, pastor. Yo he estado hoy estresada, como tú no... Sí, está bien. Me vas a engañar a mí, pero al Señor no lo vas a poder engañar. Los que no le son fieles no llevan vida de fidelidad delante de Él. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Los creyentes, aunque fallan, pero ellos anhelan llevar una vida de fidelidad. Si tú no le eres fiel y no te importa, no te sientes mal, no te arrepientes, entonces tú no eres creyente, mi hermano. El creyente, aunque no está llevando toda la fidelidad que debería llevar, no está llevando toda la vida de integridad que quisiera, se siente mal cuando no le está siendo fiel a su Señor. Sí, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Y por qué sigo cayendo? Ay, mira, perdí 2 horas. Ay, mira, perdí 3 horas. El creyente se siente mal cuando le falla a su Señor. Por eso es que le llamamos una santidad progresiva. Y por eso es que nos entregamos en los caminos del Señor. Anoche estaba hablando con mi pequeño y íbamos a leer antes de dormir la pregunta 84 del Catecismo Bautista Menor. Y la pregunta 84 del Catecismo Bautista Menor es el 5.º mandamiento. ¿Cuál es el 5.º mandamiento, mis hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. Y el Catecismo dice, pruébalo, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Después de esto viene la pregunta 85. Y la pregunta 85 te explica y te dice, ¿qué enseña el 5.º mandamiento? Y te responde, el 5.º mandamiento enseña a amar y obedecer a nuestros padres. ¿Saben qué es lo que está fallando en nosotros? ¿Por qué no estamos siendo santos y fieles como deberíamos ser? No es por la obediencia, mi hermano, es por el amor.
no estamos amando a Dios lo suficiente. Cuando tú no amas al Señor lo suficiente, cuando tú no estás amando al Señor lo suficiente, te cuesta serle fiel a tu Señor. Empiezas a ver a tu Señor como un tirano. Empiezas a ver, pero ahora tengo que hacer esto, pero ahora no puedo hacer esto. Pero cuando tu amor por el Señor se empieza a cultivar y tú empiezas a amar más y más a ese Señor, tú te gozas de todas las cosas que tú tengas que hacer para tu buen Señor. Y si no, recuerden el primer amor. Recuerden cuando se convirtieron. ¿Para dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿A qué hora? Y era ahí lleno del Señor, y lleno del Señor, y lleno del Señor. Pero cuando el amor se pierde, empezamos a caer en infidelidad. Empezamos a caer en hechos de santidad. Dejamos de ser santos de manera interna, dejamos de ser fieles en lo externo. La fidelidad es una respuesta amorosa y agradecida por lo que ya Cristo hizo en nosotros. ¿Qué dice nuestro texto, mis hermanos? A los santos y fieles hermanos, ¿en qué? En Cristo. Nosotros somos santos y somos fieles por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros somos santos y somos fieles en agradecimiento a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir una vida de agradecimiento. ¿Qué está fallando? El amor para con nuestro buen Señor. No lo estamos amando lo suficiente. Él fue fiel hasta la muerte. Nosotros debemos ser fieles hasta el último de nuestro día. Nosotros debemos velar por mantenernos fieles. ¿Las tentaciones vendrán? Sí, las tentaciones van a venir. ¿Qué puedes hacer? Tienes dos opciones. Una, huir como José. Otra, mantenerte fiel como Daniel y sus amigos. ¿De qué depende? Del contexto. En el caso de José, una dama que no era su esposa se le desnudó delante. Si una dama se te desnuda delante, no es el momento de mantenerte fiel como Daniel y sus amigos. Es el momento de salir corriendo y gritando por tu vida. Sobre todo si eres hombre o varón masculino. Corre por tu vida, sal. Y lo mismo para las damas. Si es una situación diferente, una situación que tenga que ver con otro tipo de asuntos, quizás te tengas que mantener fiel y te tengas que mantener firme. Pero hay que hacer una cosa o la otra. No cedas a la tentación. Lucha con la tentación. Y la única manera de luchar con la tentación es cultivar la santidad. Hermanos, mírenme en un momento. Les ruego a todos que no caigan. Les ruego a todos que no caigan. Luchen por la santidad. Luchen contra el pecado. Mortifiquen el pecado, mis buenos hermanos. Vale la pena hacerlo por Cristo. No hay cosa más terrible que si tú eres un creyente verdadero y caes. Te vas a sentir de manera desastrosa. Te vas a sentir de manera desastrosa. Lucha por mantenerte fiel a tu Señor. Los que han caído en el pasado y ya han sido perdonados, saben de qué estoy hablando. No hay cosa más terrible. No tenemos por qué repetir la experiencia de volverle a fallar a nuestro buen Señor. Pregunta, ¿Cristo vale nuestra fidelidad? Cristo vale nuestra fidelidad, mi hermano. ¿Eres digno de confianza o eres una tumba abierta? ¿Entienden esa frase? ¿Saben lo que es una tumba abierta? Se lo dejo de tarea, búscalo en Google. No sé si Google sabe eso. Le preguntan a Alexa. Si tus amistades no pueden confiar en ti, ¿podrá el Señor confiarte algo? Si tus propias amistades no te pueden confiar nada, ¿el Señor te podrá confiar algo a ti? ¿Eres confiable? ¿Eres fidedigno para el Señor? ¿Pondrá el Señor confiarte tu propia vida para que la vivas para su gloria? ¿Podrá el Señor darte vida eterna y confiarte allí tu vida? ¿O podrá el Señor aún peor confiarte la vida de otros, de tus hijos, de tus familiares? ¿Vas a ser fiel en tus empresas? Último punto, bien resumido y bien corto. Un refugio disponible. Tenemos un llamado a vivir en integridad, mis hermanos. Sí lo tenemos. Tenemos un llamado a vivir en santidad y en fidelidad. Pero también tenemos un refugio disponible para nosotros. ¿Cuál es ese refugio? Todos nosotros cuando pequeños teníamos un lugar donde nos gustaba ocultarnos, donde nos gustaba entrar, si teníamos temor, si teníamos miedo. Ya pudiera ser un lugar o una persona, quizás algunos corríamos hacia nuestros padres, hacia nuestras madres, o algunos para algún lugar específico donde nos sentíamos seguros. Mis hermanos, Dios debe ser el primer refugio en nuestras vidas. Sea lo que sea que venga a tu vida, sea lo que sea que estés atravesando, ¿a quién es la primera persona que debemos ir?
a Dios. Dios debe ser el primer refugio en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay algo que ya Pablo está haciendo, no sé si se han dado cuenta. En solo 2 versículos, ¿saben cuál es una de las palabras que más se repite? Cristo. En el versículo 2, él le dice a los santos y fieles hermanos, ¿en qué? En Cristo. Él está exaltando a la persona de Cristo. Y versículo 2 al final, gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre. Nosotros sabemos que la gracia viene del Padre. Todos ellos sabían que la gracia viene del Padre. Pero ¿cuál es el énfasis que él quiere hacer? Y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es supremo sobre todas las cosas. Y más adelante lo vamos a ver que él lo va a enseñar. El Señor Jesucristo está por encima de todo. El Señor Jesucristo lo sostiene todo. La gracia también viene del Señor Jesucristo. Jesucristo es la causa de la gracia. Jesucristo es lo que hace posible que nosotros obtengamos la gracia. Y Jesucristo tiene gracia en él mismo también para darnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es eso de la gracia? Esa gracia, esa palabra gracia, nosotros sabemos el significado, pero es como un invento que hizo Pablo. Y Pablo empieza a mezclar la palabra gozo con la palabra shalom hebrea, que era un saludo. Y de ahí, entonces, Pablo crea este saludo propio de él, de gracia y paz. Los colosenses, antes de escuchar cualquier cosa que él viene a decirles ahora, las cosas buenas y las cosas no tan buenas que él le va a decir, los colosenses debían recordar una cosa. ¿Saben qué cosa debían recordar? La gracia de Dios. Eso era algo que tenía que estar en su mente. La gracia de Dios. Gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y todos nosotros hemos escuchado definiciones de la gracia de Dios, por esta me gustó y se la quiero leer. Y dice el comentario Mundo Hispano: gracia es favor, pero no a personas merecedoras como la madre. Tampoco es favor inmerecido como el que se hace a un mendigo. Gracia es favor más exceso, favor desmerecido, como el que se hace a un malvado que ha dado muerte miserable a un ser querido, y en vez de inferírsele el castigo que se merece, se le otorga el perdón y se le colma de bondades. Mi hermano, la gracia debería recordarnos la misericordia de Dios para con nosotros, que éramos enemigos de Él, malas obras, pero Él la perdona y perdona nuestros delitos y pecados. La gracia de Dios, nosotros solamente, Dios no nos da un favor, sino que nosotros éramos los culpables, éramos los enemigos, y no solo Él no nos castiga, sino también que nos da la oportunidad de vivir ahora para su gloria, de vivir en santidad y en fidelidad por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por último, la paz, mis hermanos. ¿Qué cosa es la paz? La paz es una tranquilidad, pero no una tranquilidad muerta. La paz es una tranquilidad que no es una tranquilidad solo para nosotros. Todos nosotros queremos tener paz. Y queremos tener ese tiempo, sobre todo los que somos papás con muchos hijos. Cuando ya todos los niños se acuestan y tú te sientes y dices, ¡ay, qué paz! ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados, A los que les gusta un refresquito frío y te sientas y te tomas un refresco frío a esa hora hasta que el próximo niño vuelva a llorar o vuelva a pasar lo siguiente. Pero la paz es más que eso. La paz es objetiva en este texto. Algo que podemos ver, algo que se puede experimentar. La paz la podemos experimentar. Muchos de nosotros hemos experimentado la paz, sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles. Tienes un mundial, tienes muchas pruebas y empiezas a entrar en un estado de ansiedad, tienes un diagnóstico difícil y muchos de nosotros hemos experimentado hoy en oración cómo Dios derrama esa paz sobrenatural en nosotros que no tiene explicación. Esa es la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Confiar en Dios, confían también en mí porque Cristo también da la paz. Pero la paz no es solo para recibirla, sino también para darla. ¿Qué dice Mateo 5:9 en la bienaventuranza? Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se van a llamar hijos de Dios. No solo estamos llamados a tener paz, sino que estamos llamados
a ser pacificadores, a ser medios de paz en medio de nuestras vidas y en medio de la iglesia local. Cristo compró con su muerte nuestra paz, pero Cristo es nuestra paz. Efesios 2, 11 y 12 habla de que los acusaban. O sea, habían dos pueblos y los dos pueblos tenían enemistad, el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero ahí mismo en Efesios 2, 14, Él les dice, porque Él es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Hermano que estás aquí nos visita y no tienes paz en este momento, tienes un refugio disponible y se llama Cristo. Ves a Cristo en busca de tu paz. Hermano que estás lidiando con lo que sea que estés lidiando, yo te animo hoy, cuando llegues a tu casa, cuando entiendas, ves en oración tú solo con el Señor y pídele por esa paz que tú necesitas. Pídele por esa paz que te está carcomiendo, que te está quemando, y descansa en los brazos de tu buen Señor. Descansa en tu buen Señor, que Él te puede dar esa paz. Yo sé que algunos saben de qué paz yo estoy hablando. Visita que nos acompaña y vives sin paz. Necesitas a Cristo. Sin Cristo nunca vas a tener verdadera paz. Sin Cristo no vas a tener verdadera paz. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo para salvación. Busca ayuda, busca apoyo aquí entre las personas que hay, entre los hermanos que hay, para poder acompañarte. Mis hermanos, ¿a dónde acudes cuando estás estresado? Cuando estás preocupado y atribulado. ¿Vas a Cristo? ¿Vas a Dios en oración? ¿Vas y le dices, Padre bueno, dame de esa paz? ¿Cuántas veces en el día te recuerdas la gracia de Dios? Cuando caes te recuerdas la gracia de Dios. Recuerden la gracia de Dios y la paz en Cristo. Ahí es un refugio. Debemos ser santos y fieles, pero tenemos la gracia y la paz del Señor con nosotros como nuestro refugio. Pudieras recordarte a tu corazón, no soy yo, sino Cristo en mí. El punto es el siguiente: cuando caes, ¿qué tienes que recordarte? La gracia de Dios. Pequé, pero me puedo refugiar en su gracia, le puedo pedir perdón y seguir adelante. Pero cuando haces las cosas bien, ¿qué debes recordarte? La gracia de Dios. No soy yo, sino es Cristo en mí. La gloria no es para mí, porque todo es gracias a Cristo y por medio de Cristo. Esa gracia y esa paz que vienen del Padre y del Hijo, que solo es posible por el sacrificio del Hijo y que la obra en nosotros el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te pedimos, Dios, por la introducción de esta carta, Dios, que sea de provecho, de beneficio a cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor, a los miembros, a las visitas creyentes, visitas que no son creyentes. Padre, que nos podamos ir para la casa desafiados a vivir en santidad y fidelidad, pero también animados y deseosos, Señor, de vivir para tu gloria, de recordarnos a nuestro corazón que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Cristo es quien posibilita nuestra santidad, Cristo es quien posibilita nuestra fidelidad, Cristo es quien hace y también nos da la paz, y Cristo es quien permite y quien hace también que nosotros podamos disfrutar de la gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.